médica tal vez más viral en el mundo de habla hispana. ¿Qué te sucede con eso? No lo sé, lo vivo como... Bueno, antes de nada, gracias. Gracias por este rato y gracias por entrevistarme, Mili. Yo siempre digo que esto lo estoy viviendo como algo ajeno a mí. Te lo explico. Es decir, yo me paso el día en mi consulta viendo pacientes. Entonces, tengo una vida muy normal. Soy una persona muy normal, casada, con niños, hago una vida bastante normal. Y me dedico como médico a ver pacientes en mi consulta. Lo que pasa es que hace unos años, pues con la ilusión de empezar a divulgar sobre lo que en ese momento era importante en mi vida, que era la experiencia que yo había tenido en Camboya, en el mundo de la prostitución infantil, empecé a impartir sesiones. Mi padre, el doctor Enrique Rojas, que es muy querido en este país, pues daba muchas conferencias y a veces cuando terminaba pues yo contaba alguna cosa y la gente le empezó a interesar de lo que yo hablaba. Y entonces tuve la suerte de que la editorial Planeta se puso en contacto conmigo y me dijo, escribe un libro. Y mi padre siempre me había dicho, a través de los libros se puede ayudar, a través de los libros se puede inspirar. Y entonces yo dije, bueno, pues a ver qué sucede. Y ahí escribí Cómo hacer que te pasen cosas buenas, ese libro que me ha dado tantísimas alegrías porque ha llegado a lugares insospechados, a ayudar a personas que jamás me hubiera podido imaginar. Y me di cuenta que había otra forma de ayudar, aparte de la consulta, que al final es muy limitada porque el día tiene las horas que tiene, y que los libros son una manera de acercar a las personas contenidos de la mente, de las emociones, de la neurociencia, en los cuales las personas se sienten identificados. Las personas sufren síntomas físicos o psicológicos y no hay nada mejor que entender lo que nos pasa, porque comprender es aliviar. Si yo comprendo lo que me está sucediendo, me siento aliviado y soy más capaz de gestionarlo. Y ahí empezó pues, a hacer esa divulgación pues, en medio escrito, en vídeos, en podcast, para intentar ayudar a las personas. Sí, soy una total creyente de que ayuda mucho de verdad y cuando uno empieza a comprender, al menos le da una sensación de tranquilidad. Me quiero meter, si querés, con la base de lo que creo que es lo fundamental de tu libro, que es cómo nos volvimos una sociedad completamente adictos al placer, a ese placer instantáneo, y cómo esto en realidad trae muchas consecuencias negativas en lo que es nuestro sistema de recompensa, el balance que tiene que existir entre placer y dolor. Sí, bueno, me parece que haces una apreciación importantísima. Todo esto comienza, la escritura de este tercer libro comienza, y te lo cuento en modo divertido. Yo estaba escribiendo otro libro, estaba escribiendo un tercer libro distinto a este, pero en mis conferencias y en parte de mi divulgación hablaba de este contenido, de la atención, de la dopamina, y en un momento dado me di cuenta que estaba escribiendo dos libros a la vez. Yo que no tengo tiempo para escribir uno, estaba escribiendo dos. Y entonces me senté con mi editor y le dije, a ver, tengo que decidirme, ¿no? Y entonces decidí cambiar a este, que es el que hemos publicado, Recupera tu mente, reconquista tu vida. Debido a mi trabajo en la consulta, yo observo. Y entonces cuando tú observas a la gente lo que te cuenta, sus dramas, sus fantasmas, pues sus miedos más profundos, sus inseguridades, de lo que se queja, tú a raíz de eso haces un diagnóstico de la sociedad. O sea, a todos nos pasa un poco de esto. Cuando escribí Cómo hacer que te pasen cosas buenas, pues sufrimos de estrés crónico. ¿Por qué? Pues ahí explicaba. El segundo libro, Encuentra tu persona vitamina, era cómo nos vinculamos con las personas, cómo influye nuestra infancia. Hablaba del amor, del sexo, de las personas vitamina. Y este libro era ¿por qué hemos perdido la capacidad de prestar atención? ¿Por qué nos hemos convertido en una sociedad tan frágil? Todo nos molesta, todo nos irrita, todo nos enferma, todo. Hay como una sensación de fragilidad, de vulnerabilidad y de que queremos consumir rápidamente sin reflexionar sobre lo que consumimos. Da igual lo que sea, comida, series, contenido en redes, es decir, es ese consumo abundante y eso está teniendo consecuencias, meterle fast a la vida, el que todo dependa de la pantalla, el no tener tiempo para frenar y reflexionar. Y ahí lancé este libro donde yo en el fondo hablo de tres diagnósticos. El primer diagnóstico de lo que nos está sucediendo es que vivimos intoxicados de cortisol. El cortisol es la hormona del estrés y se activa en momentos donde estamos amenazados. El caso típico es que uno va por la calle, aparece un ladrón, te tira al suelo y te agarra lo tuyo y sale corriendo, ¿no? Pero el cortisol no solo se activa en la supervivencia más física, que te persiga un león, que te atraquen o que hay un terremoto, sino también en la supervivencia emocional. Que venga tu pareja y te diga, tenemos que hablar, he conocido a otra persona, es supervivencia emocional. Y ahí puede ser que se active un pico de cortisol. En la supervivencia social, todos tus amigos quedan a comer, no te avisan, te sientes abandonado, pico de cortisol. Supervivencia profesional. Tu jefe te dice que no está contento contigo y entonces puedes perder el trabajo. Supervivencia económica. Inviertes un dinero o tienes poco dinero, etcétera.
Y el mensaje que he repetido muchísimo y es que el pico de cortisol se activa cuando eso me sucede, pero también cuando me imagino que puede suceder. Esto es una de las ideas que me encantaría que todo el mundo supiera. Cuando digo todo el mundo es todo el mundo, que mi mente y mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Por tanto, vivimos intoxicados de cortisol. Esa intoxicación de cortisol genera inflamación y una de las cosas que genera a nivel mental es que nuestra corteza prefrontal, que es el segundo gran protagonista de este nuevo libro, que es la zona que me ayuda a prestar atención, se bloquea. Y voy a base de supervivencia. No pienso de forma adecuada. Simplemente quiero sobrevivir. No soy capaz de empatizar, no me concentro, no soy capaz de reflexionar de forma adecuada. Segundo diagnóstico. Vivimos intoxicados de dopamina. Dopamina es una hormona buena, como el cortisol. Hoy estamos aquí gracias a que nuestros padres, abuelos, bisabuelos tenían mecanismos de cortisol y dopamina buenos, porque salían corriendo cuando aparecía el león y la dopamina se activaba en el sexo y en la comida. Los dos mecanismos básicos para la supervivencia. Y es fundamental que el placer exista, porque nosotros hacemos las cosas porque existe un placer al hacerlas y repetimos lo que nos gusta. Y el cerebro tiene memoria y el cerebro recuerda lo que le genera placer, lo que le calma, lo que le excita. Lo que pasa es que este sistema de recompensa, que es maravilloso, se vio hackeado por las drogas. Cuando nosotros consumimos unas drogas, la dopamina que se genera en el espacio entre las neuronas, que es la clave, ese espacio que se llama sináptico, es tan sumamente masivo que lo que hace es que excita de forma muy importante, muy intensa a la siguiente neurona y a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente, pero como al cerebro eso le está gustando, las neuronas lo están disfrutando, quieren repetir eso. Pero esa liberación masiva de dopamina repetida a lo largo del tiempo puede conllevar un deterioro de las neuronas y que se active la adicción. Y mi cerebro necesita proteger ese mecanismo. Mi cerebro me protege. Si yo me paso el día comiendo dulce, magdalenas a todas horas, pues mi organismo, ¿qué hace? Empieza a liberar insulina para bloquear ese pico de glucosa para que yo no me enferme. Si ya soy diabético, eso puede ser un problema extremadamente serio. Bueno, pues esto que sucede con el azúcar sucede también con la dopamina. Tú me lo decías en la pregunta. ¿Con quién es el que regula ese exceso de dopamina? Al otro lado tienes el dolor. Es decir, yo en el libro lo comparo a una cuerda y al lado de la cuerda está tirando el placer, la dopamina, placer, dopamina, y al otro lado, ¿quién está? El dolor, que empieza a activarse, 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 y llega un momento que ya no consumes por placer, sino para esquivar el dolor. Porque está el dolor que se genera todo el rato, que todo me molesta, todo me irrita, todo me aburre, todo me genera ansiedad, y voy anestesiando todo lo que surge con dopamina. Y hay una cosa que sucede en la neurona a nivel bioquímico interesantísimo y es que los receptores de la neurona que reciben esa llegada masiva de dopamina se empiezan a esconder y piensan. Entonces esto es un símil que a mí me encanta explicar en los libros. Dicen, hay que bloquear estos receptores para que no se transmita tanta información. Entonces empiezan a esconder receptores y se liberan menos. O sea, hay como menos dopamina circulante, pero a mi cerebro eso le ha gustado. Por lo tanto, yo consumo más para sentir lo mismo. Por eso todas las drogas llega un momento que necesitas muchas más dosis para sentir el mismo placer. ¿Qué pasa? Que históricamente esas drogas han sido en vena, a través de la nariz o de la boca, y ahora entran a través de los ojos. Y eso, pornografía, videojuegos, TikTok, Instagram, está diseñado para ser así. Hay el tercer bloque del libro, que es narrativo, que lo he hecho para que se cuente en los institutos, en los colegios, en las universidades, los padres lo lean con sus hijos adolescentes, es cómo esto se origina, dónde empieza pues esto que estamos viviendo ahora, que ha llegado para quedarse. Es decir, yo no soy una persona anti-digital y anti-pantallas, lo que soy una persona que explico lo que esto genera y por lo tanto hay que decidir de forma adecuada cómo introducir esto en nuestras vidas. Hay algo que me llama mucho la atención, que vos usas la palabra drogas para referirse a un montón de cosas que tal vez no están siempre tituladas como drogas, como es un alimento lleno de azúcar, lleno de sal, las pantallas, TikTok, como hay un montón de cosas que nos generan ese pico de dopamina que no siempre las identificamos como nocivas. Tengo una pregunta sobre esto y que es, una vez que acostumbro a mi cerebro a recibir esa dopamina y ese placer con estímulos tan fuertes como vendría a ser un atracón, alcohol, drogas, todo lo que recién mencionamos, ¿puedo volver para atrás y volver a sentir placer con cosas más simples como salir a dar una vuelta, escuchar una canción? Lo que antes se hacía para buscar ese placer, digamos, o una vez que acostumbré
a esos picos tan altos de estímulos tan fuertes, se vuelve irreversible o no se puede sentir más placer con cosas simples. Te contesto desde el principio. Has dicho una cosa muy importante, es decir, ¿TikTok es una droga? Cuando yo digo que algo es una droga es que tiene un potencial adictivo. Es decir, no todo, el alcohol es una droga, pero hay personas que consumen alcohol de forma controlada, de vez en cuando, y son personas que no viven enganchadas al alcohol. Pero cuando yo hablo de una droga, hablo de algo con un potencial adictivo o diseñado para ser adictivo. Esto es importante, este matiz. Personas que comen azúcar, yo soy una persona que me encanta el dulce, pero soy consciente que a veces es algo que hago con conciencia y a veces lo hago sin conciencia, de forma completamente, pues yo qué sé, desorganizada y desorbitada porque me apetece en ese momento o porque simplemente es una vía de escape para un momento malo. Es decir, que a veces sucede y eso no significa, o sea, el control de la propia vida no significa que uno no se permite ningún tipo de placer, porque la vida se disfruta por los pequeños placeres cotidianos y esos están regulados por esa dopamina. O sea, un mundo sin dopamina no es mundo. Partimos de esa base. Lo que pasa es que el límite entre consumir ciertas cosas a que eso se vuelva una adicción, a veces la línea es muy fina. Si yo pienso en el juego patológico, en apostar por Internet, ¿es malo? Hay personas que son capaces de hacerlo una vez cada 3 meses, algo puntual, lo disfrutan y se acabó, pero el riesgo de que te enganches es muy alto. La marihuana, el tabaco, de hecho hay estudios muy interesantes en el libro. Lo hago de forma resumida porque hay gente que consume una sustancia psicoactiva, una sustancia con potencial adictivo y se engancha, y hay gente que no. Gente que consume cocaína 3 veces al año y con 3 veces al año funciona. ¿Qué pasa en el cerebro de esas personas? Hay diferentes teorías. Está la doctora Nora Volkow desde Nueva York, que es la que más lo ha investigado, y ella tiene diferentes teorías por las cuales, que son muy bioquímicas y muy científicas, hay ciertas personas que tienden a hacerse adictas. Yo tengo pacientes en mi consulta que me dicen: María, no me des medicación porque tiendo a engancharme a las cosas, ¿no? Gente que tiene mucha conciencia de yo me engancho, no me des esto o esto otro. Por otro lado, ese potencial adictivo, que las pantallas lo tienen, quien no se ha visto de repente enganchado a una red social y dices, llevo X horas enganchado a esto. ¿Es malo TikTok? No. Lo que pasa es que es malo cuando domina tu vida, cuando te hace perder una cantidad enorme de tiempo. Lo siguiente, ¿hay cambios en el cerebro cuando uno consume constantemente TikTok, pornografía, videojuegos, de forma adictiva, o comida procesada, o comida azucarada, o tabaco, etcétera? Es decir, sí, nuestros cerebros se modifican en las adicciones. Hay estudios muy importantes y estudios de neuroimagen en los que se ve deterioro cognitivo. Ya no te explico en el alcohol, que es uno de los más frecuentes porque el consumo es muy, muy alto. Pero también puede ser benzodiazepinas, pueden ser morfina, opioides, donde nuestro cerebro sí que se modifica. Una de las cosas que sucede es que hay un cambio, como decíamos antes, en los receptores de dopamina, en la liberación normal de dopamina. Y hay un concepto en el que en el libro yo explico que se denominan carreteras neuronales. Te lo voy a explicar. Es muy simple, es un concepto muy simple que me ayudó para explicárselo a mi hijo, porque yo cuando mi hijo lo entiende, ya lo escribo. Y entonces yo le explicaba de varias maneras este tema hasta que esta la entendió y dije, pues esta es la que va en el libro. Tú imagínate que tú juegas, voy a pensar en alguien, una persona de 40 años que juega con su hijo al parchís. ¿Aquí en Buenos Aires se juega al parchís? No tanto como en España. Dominó, al típico Sí, el perfecto, dominó, sí. un juego de mesa como de toda la vida. Y entonces empieza a jugar o al ajedrez o tal. Y entonces en ese rato de padre con hijo hay un placer. 5 bolitas de dopamina circulan por la carretera del dominó o del ajedrez. Uno lo pasa bien, uno se ríe, uno tiene ese rato agradable. Está bien. Y es un hábito familiar de juego. Imagínate que a ese niño, al cabo de unos meses, por la comunión, por el cumpleaños, le regalan una Play, videojuegos. Y ese niño empieza a jugar de forma compulsiva a eso. Digo compulsiva en el sentido que no deja de jugar. Mamá, quiero jugar hoy y otra hora más, por favor. Ahí no circulan 5 bolitas de dopamina, ahí circulan 50. Y son lo que yo denomino ladrones de dopamina. Están diseñados para generar cada vez más dopamina. Entonces esa carretera se va haciendo más grande y cada vez va circulando más dopamina. ¿Por qué se convierten en ladrones de dopamina? Porque empiezan a robar la dopamina de las carreteras secundarias, de las carreteras rurales, la carretera rural del dominó, la del ajedrez. Y esa dopamina se va y entra en la autopista esa gigante de los videojuegos. Pasa un año y tú a tu hijo le dices, ¿vuelves a jugar conmigo al dominó? Y te dice, papá, me aburre, no quiero. Y probablemente no quiera jugar y le parezca algo completamente aburrido. ¿Por qué sucede esto? Porque la carretera del dominó se ha vaciado de dopamina. Y lo que le genera placer
es el videojuego. Pues esto pasa con la lectura y las series. Tú lees por la noche un libro apasionante antes de irte a dormir, 50 bolitas de dopamina. Tú te enganchas a las series, 500 bolitas. Tú tienes relaciones sexuales con tu pareja, 100 bolitas, 150 bolitas. Empiezas a ver porno, 200, 300, 400 bolitas. Tú sustituyes por ejemplo, tú tomas fruta y entonces algo rico, le das a tus hijos fruta de merienda y de repente un día empiezas a meterle galletas, un caramelillo, no pasa nada, tal. Pues claro, tiene mucho más azúcar, tiene más sabor y por lo tanto cuando le das fruta te dice, no sabe a nada. ¿Entiendes? O sea, esto te lo podría dar con 1000 ejemplos del día a día. Entonces, en el fondo, cuando yo a los pacientes o a la gente les explico, le digo, tenemos que volver a reconfigurar esas carreteras, a conseguir que esas carreteras que se han llenado de arbustos, de pinchos, pues hay que volver a generar espacio. En el caso más grave, tú imagínate que alguien empieza alcohol, cocaína y mete otra droga, la que sea. Al final solo circula dopamina por ahí. Entonces, la gente te dice, y esto se ve como psiquiatras y psicólogos y terapeutas, uno de los síntomas típicos de los adictos graves es que no disfrutan con ningún placer cotidiano. Otro día un paciente mío está enganchadísimo desde hace un año a la droga, a la cocaína, a diferentes drogas, y yo he intentado que lo deje, pero ha sido curioso, ha sido en el momento que su hermano, que es de un hermano mellizo al que adora, va a ser padre, y le ha dicho que él va a ser el padrino, y él nota que cuando su hermano se lo dice, a él le da igual. Dice, me dio igual. Y yo me conozco y sé lo sensible que he sido siempre. Y dije, que mi hermano me hace padrino de su primer hijo y a mí esto no me da ni un ápice de felicidad. Me da igual. O sea, lo sentí como vacío. ¿Qué me está pasando? Y entonces vino a verme y me dijo, ayúdame. Y entonces le dije, es que cuando tú vives enganchado a una droga, los placeres cotidianos, ir a visitar a tu madre, quedar con amigos, ir a ver un partido de fútbol, nada te llena. Lo único que quieres es estar enganchado a tu droga. Y por eso, aquí respondo a tu pregunta, poquito a poco, si consigues bajar el consumo, y entonces esto es súper importante, por eso los psiquiatras de esto tenemos que saber que cada sustancia, desde tabaco, alcohol, videojuegos, yo tengo pacientes que estamos haciendo esa habituación a videojuegos que están 17 horas enganchados a videojuegos o a redes sociales, cada uno requiere un tipo de tratamiento y sobre todo muy integral, porque claro, tú les quitas de algo, pero tienes que introducir a otra cosa, porque si no, esa persona se siente en el vacío más completo. Y al cabo de 4 semanas se empiezan a reactivar esos receptores, esas carreteras se empiezan a modificar. Las personas que más saben del tema de adicciones en el mundo, la catedrática de Stanford, Nora Volkow, etcétera, hablan de 4 semanas. Y poco a poco se va consiguiendo. Pero toda persona que ha sido adicta, es como el cerebro recuerda lo que le calma, el riesgo de recaída es mayor. Y por lo tanto son personas que se tienen que cuidar siempre para no recaer.